Bueno, nos reitera por favor su nombre. Bueno, yo soy José Luis Maldonado, nací acá en el actual barrio San Cayetano. Antiguamente, cuando yo nací, se llamaba Cementerio Viejo. Y bueno, estoy aquí para lo que usted disponga o conversar un poquito sobre la historia de Juárez o el porqué de la fundación de Juárez. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta desde su punto de vista para entender cómo nacimos? Creo que como en todos los acontecimientos de estos históricos hay claves. Hay claves. La gran clave fue siempre ocupar este territorio que era el llamado Chaco Gualamba, por los aborígenes de aquel momento, era la nación Gualamba, según el antropólogo John Palmer. Ellos viven hace 10.000 años en esta zona. Entonces lo que yo voy a hablar es del poblamiento de los ciudadanos no aborígenes, que nosotros nos llamamos los criollos chaqueños, de este Chaco seco. Entonces, aclarado esto, voy a hablar sobre el poblamiento de este grupo de los criollos chaqueños. Hay varias claves. La primera es que la campaña en contra del indio, el ejército argentino la dio por terminada en 1881, cuando el coronel Solá llega a Puerto Lavalle. En 1881 se da por terminado y en esta zona el poblamiento en esa época, primero el ejército y después venían los colonos, o sea, los ganaderos salteños, tucumanos, algunos jujeños, por ambas márgenes del Bermejo y del Pilcomayo. O sea, el poblamiento de la gente criolla, chaqueña criolla, estaba a la orilla de los dos ríos. No en este centro, porque no estaba poblado. Entonces, el gobierno nacional comienza a trazar el ferrocarril con ese interés, con el interés de poblar esta zona y lo dice la ley que crea el ferrocarril, la obra del ferrocarril, para sacar los productos de Salta y de Bolivia por este ramal del ferrocarril. Ya se estaba haciendo el C14 que iba desde Embarcación a Tartagal, Pocito y Santa Cruz de las Sierras con el empalme. La idea era esa. El gobierno, la ley dice eso, sacar los productos salteños y bolivianos por esta zona, por el ferrocarril, puerto de Formosa, por el Paraguay, río Paraná, puerto de Buenos Aires. Y el poblamiento. Es así entonces que en 1905 el ingeniero Enrique Faure comienza a hacer los estudios de prefactibilidad de la obra desde Embarcación a Formosa. Demora hasta mediados de 1908. Y la obra comienza en septiembre de 1908 desde Formosa y llega recién en 1915, en julio de 1915, a Las Lomitas. En Las Lomitas estuvo ahí durante muchos años, exactamente 12 años. En esos 12 años se producen hechos, pero el más importante hecho que se estaba por producir era la inminente guerra entre Bolivia y Paraguay. Ya en el año 1927, 26, 27, ya se escuchaban tambores de guerra entre los dos países. Quiero decir con esto que ya se estaban armando, comprando tanques, comprando aviones de guerra, comprando todo. Entonces, y pasaban por el puerto de Buenos Aires. Entonces las autoridades argentinas dijeron, no, estos van a la guerra en serio. Ese hecho hace de que las autoridades del momento apuren la obra entre Las Lomitas y Embarcación. Entonces, se comienzan otra vez ese hecho, digamos, geopolítico muy importante. Argentina, el ferrocarril iba a ser un motivo, iba a ser un elemento muy importante en la guerra. El gobierno argentino comienza otra vez a reactivar la idea de hacer el ferrocarril desde Las Lomitas hasta Embarcación.
La dirección otra vez recae en el ingeniero Enrique Faure y como segundo jefe el ingeniero Guillermo Juárez. La obra se comienza desde Las Lomitas hacia embarcación bajo la dirección de los ingenieros Balancini y Cabral. Desde embarcación hacia Las Lomitas a cargo de los ingenieros jefes Faure e ingeniero Juárez. En ese tramo hay un hombre, hay un vikingo que vivía en el departamento Ramón Lista, exactamente en la cercada, que era el ingeniero agrimensor Juan Magnus Degen. Él se entera de esto, va hacia embarcación, se entrevista con los ingenieros jefes, Faure y Juárez, ve los mapas y ya él había hecho una breve campaña de movilización con la gente de Puerto Irigoyen. En Puerto Irigoyen era una cosa particularmente interesante. Los comerciantes eran jóvenes europeos y particularmente catalanes, los Vidal, los Bertrán, los Quiroga. Obviamente eran gente que venían de Europa, sabedores de la importancia del ferrocarril. Degen era noruego, decía que esa gente es la que lo escucha Degen y Degen les plantea la idea de hacer un pueblo desde Puerto Irigoyen hasta donde toque las vías del ferrocarril. Lo encomiendan a él, obviamente había que hacer un camino, exactamente más o menos 100 kilómetros al norte de donde está ahora. Entonces, Degen para eso se va a embarcación, se entrevista con los ingenieros, le ven el mapa, le muestran el mapa y él se viene en un tren que le llaman balastro, donde viene el personal, donde traen las herramientas, donde traen los materiales, la comida, la ropa, y así llega hasta Morillo. A las inmediaciones de Morillo ya estaba la punta del riel. Estamos hablando de 1929, aproximadamente septiembre, octubre de 1929. Desde estaba la punta del riel en Morillo, él se viene a caballo, acompañado por 3 criollos, don Victoriano Díaz, Agustín Cuellar y don Gabriel Juárez. Don Gabriel Juárez es un productor ganadero muy conocido, incluso su familia sigue viviendo acá cerca, en el campo del Aibal. Y Degen ve en el plano que le habían facilitado los ingenieros una estación que estaba planificada a ubicarse en el kilómetro 1550. Todas las estaciones estaban planificadas cada 25 kilómetros. Y llega él a donde habían planificado, obviamente era un profesional del agrimensor y estaba perfectamente ubicado, había tomado por supuesto las coordenadas de Puerto Irigoyen y venía tomando también las estaciones, buscando la que más cerca, que esté más en línea recta hacia Puerto Irigoyen. Entonces, él ve en ese kilómetro 1550 que no era posible hacer un pueblo porque había paleocauces, lo que nosotros le decimos ríos muertos, profundos. Él sigue viniendo hacia el este y va encontrando lugares que no eran aptos para una estación, ni para un pueblo, mucho menos. Y llega a este lugar y él dice, acá es el lugar alto, lugar que a él le gustó, y espera unos días, ya estamos en octubre, los primeros días de octubre de 1929, y ya estaba llegando la punta del riel desde Las Lomitas, a cargo de los ingenieros Balancini y Cabral. Él habla con los ingenieros y les dice que donde estaba planificada la estación, a 25 kilómetros de la hoy estación Fraga, Teniente Fraga, Fraga era el jefe de seguridad de la obra, con un pelotón de soldados, y va con el ingeniero Balancini
mira, Balancini está de acuerdo, que no era el lugar ideal. Así que se imaginan ustedes los trámites, si ahora son lentos, lo que eran en el año 1929. Ubicarlo a los ingenieros Faure y Juárez, ubicarlos, verlos, explicarles. Juárez está de acuerdo, bien, que no era factible. Esos informes van al Ministerio de Obras Públicas de la Nación y recién, rectifico, o sea, reitero, estamos a principios de octubre de 1929. Recién en junio de 1930, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación autoriza que se haga la estación donde Degen había indicado. Por eso es que la actual estación Ingeniero Juárez está 10 kilómetros más, o sea, a 35 de Fraga, y está a 10 kilómetros menos de Faure, o sea, nosotros estamos a 15 kilómetros. Esa es la razón. Y voy a contar una pequeña anécdota acá con respecto a la llegada de Degen a lo que hoy es Ingeniero Juárez. Cuando él llega, obviamente aquí no había pobladores. En ese momento los aborígenes eran nómadas, iban y venían por estos lugares. Pero bueno, él hoy escucha ruidos, conversaciones y camina hacia el este y se encuentra con la laguna. Ahí se encuentra con un grupo de aborígenes y un criollo que tenía unos animales ahí atados para arrearlo, y bueno, y él les pregunta quién es y le dice don Prudencio Pérez. Don Prudencio Pérez es el abuelo de una conocida familia de ingenieros Juárez, Tony Pérez, María Pérez, Lidia Pérez. Después fue uno de los primeros carniceros también acá en Juárez, don Prudencio Pérez. Y él era de Campo Grande, a la orilla del río Bermejo. Entonces, cuando Degen toma contacto con esta gente, con los ingenieros, el 21 de junio, se comienza la construcción de la estación. El 21 de junio. Uno de los historiadores de Juárez, el señor Rodas, toma como fecha de fundación esa, 21 de junio. En realidad todas las estaciones en este ramal, salvo Formosa y Ingeniero Juárez, ahora, todas tienen como fecha de fundación el día en que se comenzó a construir la estación. Pero Juárez no, porque la otra historiadora, la señorita María Irma Torres, que trabajó en su libro con el asesoramiento, con el acompañamiento de Degen, y está publicado en su libro el día que Degen dice: planté la estaca para mensurar este pueblo el día 21 de julio de 1930. Creo que todo el argumento histórico de María Irma Torres es contundente para decir es el 21 de julio. Lo de Roda es loable, es un muy buen trabajo, y no sé por qué los concejales o las autoridades del pueblo nunca lo nombraron ciudadana ilustre a María Irma Torres. Bueno, las claves entonces son, sin ninguna duda, el ferrocarril, la guerra de Bolivia y Paraguay, y Degen, el hombre que pensó, el hombre que imaginó un pueblo, y no solamente lo pensó, sino que también lo ejecutó, lo mensuró y repartió él mismo a los primeros pobladores que ya venían en diciembre de 1930, vinieron en un camión de un joven comerciante de Puerto Irigoyen, también de origen catalán, el señor Mellado. Entonces, la conclusión sería esa. Creo que Degen es el hombre clave, para que es el hombre clave en el sentido de que imaginó, mensuró, se partió y consideró a este pueblo como su hijo. Así solía decir él. Él decía: este es mi hijo, este pueblo es mi hijo. Desde la fundación del pueblo, desde el 21 de julio del año 30 hasta el 31 de julio del año 34, el presidente de la Nación, el general Agustín P. Justo,
por decreto presidencial, le da nombre a este pueblo como Ingeniero Guillermo Nicasio Juárez, 31 de julio del año 34. Se firma ese decreto. El pueblo estuvo sin nombre hasta ese momento, solamente era el kilómetro 1560-61. Sí, porque, claro, era el segundo jefe. Fíjense ustedes cómo es la historia, que el pueblito que sigue hacia Formosa lleva el nombre de Ingeniero Faure y es prácticamente despoblado. Sin embargo, este pueblo que lleva el nombre del segundo jefe del ferrocarril, del ramal, ha crecido en forma notable. Vuelvo otra vez a ese vikingo loco, el ingeniero Juan Magnus Degen es el responsable de todo esto, sin ninguna duda.